Buenas tardes, jóvenes. Aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la manipulación genética. Ya les tuvieron la oportunidad de aprender sobre seres vivos, aprender sobre la biodiversidad, de aprender sus estructuras anatómicas, células, órganos, tejidos, sistemas, conocer una diversidad de organismos. Nos hemos ido cada vez más a profundizar en las estructuras más pequeñas. Comenzamos en este periodo a hablar sobre las células y sus funciones. Aprendieron sobre esas estructuras celulares, sobre la membrana, el núcleo, el citoplasma y todos los organelos que están alojados en su interior, en el citoplasma. Pero luego, posteriormente, tuvimos el tema de los cromosomas. Aprendieron que los cromosomas se encuentran en el núcleo. Luego identificaron todas esas estructuras de los cromosomas en donde se encuentran esas cadenas largas de ADN, doble hélice, y que en cada ADN hay segmentos formados por esos ácidos nucleicos, que también aprendieron esas terminologías de esas estructuras proteicas, de adenina, guanina, citosina y timina. Conocieron que en la ciencia se les asignan letras como A, G, S, T, que existen en los cromosomas alrededor de 3.200 millones de letras, que existen también genes, que son porciones de ADN, y que también conocemos alrededor de 30.000 genes, que cada gen representa un carácter en los individuos, sean plantas, sean animales, sean humanos, y que los investigadores cada vez se preocupan por investigar lo más pequeño de lo más pequeño, y el día de hoy estamos hablando de los genes, y vamos a ver el tema de la manipulación genética. Hay algunas terminologías que posiblemente no conozcan, pero me gustaría que tuvieran la oportunidad de leer, de investigar, de aprender sobre estos temas. Es lo que está de moda en la actualidad. Sin embargo, también es importante que estudien, que analicen hasta dónde debe de existir la ética en cuanto a la manipulación genética, debido a que puede causar daños a la naturaleza, puede causar daños a la salud. En fin, debemos de utilizar los principios de utilidad de la ciencia para hacer lo correcto. Vamos entonces a hablar acerca de lo que es la manipulación genética. Y cuando hablamos de manipulación genética, estamos hablando de la ingeniería genética, que viene siendo el proceso de poder separar fragmentos de ADN, y que hay algunas características para poder llevar esta ingeniería genética. Deben existir enzimas de restricción y ligasas, términos que más adelante tendrán ustedes la oportunidad de repasar. Pero enzimas, estamos hablando de sustancias proteicas, sustancias que, como las que tuvimos la oportunidad que aprendieron cuando hablamos del sistema digestivo, de la amilasa salival. Amilasa termina en asa, es una enzima y se encarga de desdoblar almidones. En este caso, estas enzimas de restricción, como su nombre lo dice,
son las que van a estar encargadas de romper esos fragmentos de ADN. Y las ligasas, si se fijan, también termina en asa. Una ligasa es otra enzima que, como su nombre lo indica, es ligar, de juntar ese segmento que se utiliza para llevar a cabo el proceso de la ingeniería genética. Vectores, que ahorita vamos a revisar sobre lo que es un vector. Y definitivamente un vector pues es aquel que va a donar o es aquel fragmento que se va a utilizar para llevar a cabo esta ingeniería. La reacción en cadena de la polimerasa, otra terminación asa, otra enzima que interviene, como su nombre lo dice, polimerasa. En química los alumnos tienen la oportunidad de revisar todo este complejo de estructuras de reacción que se conocen como monómeros. Es todo un complejo, una estructura que va formando cadenas y varias cadenas son los polímeros, y la polimerasa viene siendo una enzima que deshace esas estructuras, se encarga de destruir o descomponer esa estructura. Y el ADN recombinante y transgénico, que es el objetivo principal de la manipulación genética. Hablamos de las tecnologías asociadas al estudio y la utilización del ADN. Bueno, para investigar el movimiento de los genes en los organismos es importante, como decíamos, cortar esos segmentos que viene siendo la ingeniería genética. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería las cadenas de ADN. Un segmento sería una porción en donde están todas las estructuras de los ácidos nucleicos, adenina, guanina, citosina, timina, que ya ustedes tuvieron la oportunidad de realizar un esquema figurado de estas estructuras. Y bueno, cuando se habla de cortar el ADN con la participación de las enzimas de restricción, ya mencionamos que son proteínas que tienen esa habilidad de cortar en determinados lugares, y aquí tenemos un ejemplo de estas cadenas. Este es como si fuera el espiral del ADN, y se fijan, aquí tenemos marcado con amarillo un segmento, y este segmento tiene esta secuencia de AATT, que sería adenina, adenina, timina, timina, de lo cual estaríamos hablando de esa secuencia de reconocimiento. Y tendríamos el otro segmento que sería el TTAA, timina, timina, adenina, adenina. Y hablaríamos de los segmentos de cohesión o cohesivos, que es los que va a permitir que esos fragmentos se unan para formar este nuevo ADN recombinado, o el proceso de ADN recombinante. Y aquí tenemos la secuencia del reconocimiento. Aquí ya están los dos en forma reconocida, en donde aquí intervino la enzima para llevar a cabo el proceso. Y bueno, aquí está nuevamente la representación. Los cortes cohesivos pueden realizarse de diferentes maneras. Eso va a depender de las enzimas que se utilicen. Hay enzimas como la EcoRI. Esta enzima es una enzima producida por una bacteria. Esa bacteria se llama Escherichia coli. Sus siglas es E. coli.
Y esa enzima se ha utilizado, es la que más se utiliza hoy en día para todos aquellos investigadores de la ingeniería genética. Eh, Hay otra enzima que también se utiliza en estos procesos de investigación, que es la S-adenilmetionina. En algunos procesos de cortar ese ADN a través de enzimas, a veces es necesaria la energía celular que ustedes ya conocen en el proceso de la respiración celular, en la formación del ATP, esa energía que utiliza la célula para todas esas funciones metabólicas. Y en ese proceso a veces no es necesario la utilización del ATP, se puede utilizar magnesio para que lleve a cabo ese proceso como energía. Aquí tenemos unos ejemplos de donde ocurre los métodos de la recombinación genética a través de cortar esos segmentos, y es a través de digestión de enzimas de inhibición. Aquí, como ven estas flechas, estos son los dos segmentos que se están tratando de unir a través de este proceso, a través del vector del donante y el receptor. Y entonces al final tenemos nosotros la cadena recombinante, o la recombinación de este ADN. Si se fijan, aquí ya están unidos estos segmentos. Aquí no se alcanza a leer, pero es la enzima que mencionamos anteriormente, que es la que une, y es la ligasa. Y bueno, aquí nos dice que son cortes, hay cortes escalonados, complementarios de una cadena simple, y que pueden pegarse con otros extremos de cadena simple, que tengan la secuencia complementaria, es decir, que sea complementaria significa que se puedan unir esos segmentos. Aquí nuevamente los dibujos, y tenemos que hay cortes que pueden ser limpios, les llaman cortes romos, un corte simétrico que deja productos extremos romos, cortes limpios en esos segmentos del ADN. Cuando estos extremos coinciden. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, como lo vimos en el esquema anterior. Tenemos nuevamente las líneas naranjada y amarilla, que son las estructuras de los cromosomas. Este sería el espacio hueco del segmento del ADN, en donde está la recombinación del vector y el receptor de ese segmento de ADN. Y bueno, aquí lo tenemos nuevamente con el nombre de la enzima que les mencioné, EcoRI, una enzima de la E. coli. El vector que mencionábamos anteriormente es el portador de la secuencia de ADN que se quiere clonar. Ese vector debe tener ciertas características. Una de ellas debe ser fácil de aislar. Por ejemplo, un plásmido. Los plásmidos, también hemos platicado acerca de organismos vivos pequeños, y el plásmido vienen siendo algunas bacterias. Estos organismos plásmidos tienen la característica de poder replicar su ADN fuera de cromosomas. Por lo tanto, para los investigadores
es mucho más fácil trabajar este proceso de recombinación genética, de manipular genes. ¿Qué otras características debe tener? Que bueno, debe tener distintos puntos de ataque a enzimas de restricción y que sean conocidos, es decir, saber en qué parte o qué estructura del ADN se quiere intervenir. Con esa cantidad de genes que comentamos, que alrededor de 40,000 genes, existen genes en particular, cromosomas, número de cromosomas en particular, que tienen esas características que definen esos caracteres de cada individuo. Algunos científicos los han estado realizando con fines de producción agrícola. Algunos otros lo están utilizando con fines de producción agropecuaria, y otros con fines de salud, identificar esa diversidad de enfermedades. Dentro de ellas platicamos también anteriormente la intervención de la genética en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. También platicamos acerca de la diabetes, con esa estructura o manipulación genética, manipulación nanoscópica inclusive, para llevar a cabo esos procedimientos de intervención médica. Poder ser incluido en la célula anfitriona, en la receptora, que se pueda integrar, que sea, como decía anteriormente, complementaria, que pueda replicarse en forma independiente al ADN para que pueda representar y que pueda informar acerca de todos esos códigos que tienen los genes para la interpretación de las funciones requeridas. Poseer un gran marcador con el que puedan identificarse y seleccionar las células clonadas. En fin, son varias características que se necesita para poder llevar a cabo esta práctica de ingeniería genética. Aquí tenemos otro ejemplo del vector original. Ya hablamos de lo que era el vector, que era el donante de ese segmento de ADN. Y aquí tenemos estos dibujos representando diferentes colores que poseen las acciones que se deben de llevar a cabo a través de estos vectores, y que es ya en la estructura de la unión en donde interviene la ligasa. Debe haber genes de alta síntesis proteica. Cuando hablamos de síntesis proteica, es descomponer esas proteínas y estructurar otras. De tener un factor 8 en forma genética. De original, los genes de un vector son los que van a representar el proceso. Y la multiplicación óptima de esos genes, que es el objetivo final o principal de esta recombinación genética o manipulación genética. ¿Y qué es un ADN recombinante? Bueno, es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada en los laboratorios. Esta es por la unión de ADN proveniente de dos organismos de especies diferentes que normalmente se encuentran juntos. Por ahí, si buscamos información de una diversidad de investigaciones genéticas, hemos encontrado, por ejemplo, la
manipulación de genes de una cabra que produce en la leche fibras de telarañas de arácnidos, en donde se intervino con manipulación genética de genes de un arácnido con el núcleo y los genes en el embrión de una cabra. Hemos visto, por ejemplo, ratas que han desarrollado orejas lo que es la manipulación del gen de la oreja en el embrión con el gen de la oreja de una rata. Hemos también conocido la producción de insulina a través de manipulación, recombinación entre genes de bacterias con genes de humanos. En fin, es una diversidad de manipulaciones genéticas en donde es increíble y tan necesaria para resolver las problemáticas que la humanidad representa en los ámbitos de la industria, en la alimentación, en la salud, etc. ¿Y cómo se ha llevado el proceso para separar el ADN? Después de que el ADN se ha cortado, se encuentra en fragmentos, cada uno de los cuales está rodeado de sus extremas por una secuencia de reconocimiento, como lo mencionamos anteriormente. Estos fragmentos tienen el mismo tamaño y es necesario separarlos para determinar el número y los tamaños. Cuando se lleva a cabo este proceso, esta práctica, no siempre los segmentos van a coincidir en tamaño o en número, y para este proceso la investigación cada vez busca las alternativas para ir resolviendo estos misterios. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que sería la utilización de la electroforesis en gel. La electroforesis en gel, como su nombre lo dice, electroforesis es utilización de energía eléctrica. En química tendrán ustedes la oportunidad de aprender que para que se lleven procesos de reacciones químicas es absolutamente necesario la intervención de la energía. Si no hay energía, no hay procesos. Si no hay energía, no hay movimiento. Si no hay energía, no hay fenómenos físicos, no hay fenómenos químicos. Entonces, en la energía que utilizan estos organismos para todos esos procesos metabólicos que se llevan a cabo, puede intervenir la luz, como en el caso de la fotosíntesis, puede intervenir el calor, directamente aplicar calor para provocar un proceso de reacción, o utilizar la energía eléctrica, y estamos hablando en química de la electrólisis. En este caso estamos hablando de la electroforesis, que sería similar a la electrólisis, en donde por medio de electrodos, carga positiva, negativa, logran producir esa separación de estas estructuras. Aquí tenemos un diagrama de este ejemplo, en donde en este proceso de electroforesis utilizan la agarosa. La agarosa es un polisacárido. Los polisacáridos son carbohidratos. Este carbohidrato la agarosa es una galactosa, y en el proceso, si se fijan en el número 1, tenemos el plásmido como vector de DNA.
Ya dijimos que los plásmidos se utilizan mucho en el laboratorio por la facilidad de poder replicar fuera de los cromosomas. Eh, Cuando empieza el proceso de la electroforesis, una vez que tenemos esos plásmidos, esos vectores o esos fragmentos de ADN, entonces viene el proceso de la introducción de la electricidad a través de positivos, electrodos positivos y negativos. Entonces ese proceso va haciendo que se vayan separando los fragmentos, y aquí tenemos esta separación que puede ser escalonada, puede ser en escalera, para llegar al final. Lo que se pretende que es observar a esos fragmentos de ADN en donde bandas expuestas de ADN forman una película en donde por luz ultravioleta se logran observar, son visibles. Y bueno, este sería el proceso para poder separar esos fragmentos y darles el tamaño o el número que sea requerido de acuerdo a esos espacios de esos huecos de los ADN donde intervinieron esas enzimas de restricción para poder acomodar esos segmentos que se están utilizando con los vectores para llevar a cabo esta asombrosa investigación de la ingeniería genética. Aquí nos explica el proceso, dice que la electroforesis en gel es un proceso que se utiliza para medir el número o tamaño de ADN, ARN, genes y proteínas. El gel es la matriz a través de la cual viajan las muestras. Aquí muy importante lo que mencionábamos. Si esas muestras son pequeñas o son grandes de alta densidad, su movimiento será diferente. Las moléculas de tamaños pequeños viajarán más, mientras que las moléculas más grandes o densas viajarán cortas distancias. Y esto es a través de el proceso de la energía eléctrica de esa electroforesis. Y bueno, aquí hay una reacción de cadena con la famosa enzima polimerasa que ya describimos anteriormente. Nuevamente recordando, poli muchos, meros monómeros, y esta polimerasa es la enzima que va a llevar a cabo el proceso de la descomposición de esas estructuras de polímeros, y es un proceso que hace múltiples copias de ADN. Generalmente pues este proceso es in vitro, lo que permite a los investigadores amplificar millones de veces una muestra de ADN. Este proceso requiere de una muestra adecuada de ADN. En un extremo biológico se agrega una corta pieza de ADN, y esto sería un complemento para la otra porción, para lo que hemos estado comentando. Y bueno, el objetivo principal de esto es llegar a esa ciencia que cada vez nos sorprende más. Aquí tenemos un ejemplo de una técnica de transgénesis, en donde aquí está el plasmodium que habíamos mencionado anteriormente, que es el portador del gen. Luego se realiza un proceso de cultivo bacteriano, ¿sí?
y entonces en ese cultivo se aprovecha de ese plasmodium de ese plásmido para llevar a cabo la recombinación. Y si se fijan al final, cuando los genes están de una planta y los genes del plásmido se llegan a replicar, entonces tenemos nosotros la planta. Esta es una planta de tomate genéticamente modificada, en donde pues la pretensión es que esos tomates sean de mayor tamaño, el color, la calidad, en fin, es con fines productivos, una investigación válida. Tenemos otro ejemplo que es el ADN que contiene el gen depositado en la superficie de microbolas de oro. Este es un cañón y como su nombre lo dice, el cañón va a disparar esas bolas de oro. Es un cañón de genes y si se fijan aquí tenemos microbolas enviadas a un tejido vegetal. Estamos hablando del maíz, una planta de maíz, células de maíz. Y igual tenemos aquí el tejido vegetal y tenemos el bombardeo de esas partículas o bolas de oro hacia la planta, y luego ese proceso hace que las estructuras se modifiquen, que esos genes se modifiquen, y al final vamos a obtener esta planta genéticamente modificada, lo que hoy en día la investigación les llama OMG, organismos genéticamente modificados.